Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 es lo que estaremos leyendo. No sé si se escucha el micrófono un poquito como bajo, si se pudiera, como es que me escucho como muy viejo y todavía no llego a eso. Diciembre ya cumplo 50, so ya estoy viejo. Ya mero me retiro. Amén. Híjole. Ahí están los que no me quieren. Amén. No, es que Para que se vaya. No, está bien, está bien. Muy bien, gracias por el arreglo. Ahí ya se escucha bastante mejor. Muy amable. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7, ¿no? Amados de Dios es lo que estaremos hablando el día de hoy. Así que ten eso presente, mi hermano. Tú eres amado de Dios. Dice ahí Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí Pablo nos tiró el evangelio resumido. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Llamados a ser, ¿qué dice tu Biblia? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Y esta es solamente la introducción, el saludo en la carta. Y vamos a aprender bastante de lo que Pablo nos menciona en estos pocos versos. Así que, mi hermano, con toda la atención posible, porque esto es para nuestro crecimiento espiritual. Hay algunos puntos que vamos a resaltar en esta sección ahorita, ¿no? Y poco a poco lo iremos leyendo otra vez, pero nos detendremos para ir explicando y tomando aquello que Pablo en su carta nos enseña también. Algo que él decía en el versículo 1 es de que él había sido apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién es este evangelio? De Dios, ¿no? Y el evangelio en el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y comienza a dar las referencias, la genealogía de donde procede el Señor, ¿no? En el versículo 2 dice que ese evangelio había sido prometido con anterioridad. Esta es una promesa que se está cumpliendo, el evangelio, ¿no? Y en el versículo 4 decía que por la resurrección a través del Espíritu Santo había sido declarado Hijo de Dios con poder. Entonces es el evangelio al que Pablo ha sido llamado a anunciar. Y en el versículo 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. O sea, de que este evangelio es el anuncio de este Jesucristo que fue pronunciado Hijo de Dios, o afirmado o declarado como Hijo de Dios en la resurrección a través del poder del Espíritu Santo. Pero entre nosotros habitó, según la carne, descendiente de David. Se cumple la profecía anunciada de un Mesías, de un enviado, y se cumple lo que Cristo dijo que moriría. Y tú y yo sabemos que a través de esa muerte nuestros pecados han sido pagados. ¿Sí sabías tú eso, verdad? ¿O no lo sabías? ¿O estabas distraído y no escuchaste lo que te pregunté? Posiblemente eso pasó. Lo primero que vemos aquí en esta sección, mis hermanos, es el llamado que Dios le hace a la humanidad. Un llamado a ser salvos. Un llamado a la salvación. Pero ¿cómo es de que tú y yo
alcanzamos la salvación. Tú y yo alcanzamos la salvación a través del conocimiento de esta verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, que murió, pero que también resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y esa muerte en esa cruz es la que pagó tu pecado y mi pecado para que pudiéramos nosotros entablar una nueva relación con Dios y poder tener la esperanza de la vida eterna. Algo bien interesante que Pablo dice aquí es de que fue llamado, y eso aplica a ti también, mi hermano. Somos llamados a ser salvos. La herramienta o el método o la forma para que tú y yo sepamos que somos llamados a la salvación es el Evangelio. O sea, cuando el Evangelio se presenta, tú y yo lo creímos, y esa es la evidencia de que fuimos nosotros llamados a ser salvos. Por eso es de que muchas veces tú le predicarás el Evangelio a alguien y no lo creerá. Quizá no es su momento, o quizá no ha sido uno de los llamados. El Evangelio es la herramienta para anunciar esta verdad. Pero esto es bien interesante lo que Pablo nos decía al principio en cuanto al Evangelio. Y decía que el Evangelio es de Dios. El Evangelio lo que quiere decir son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que su Hijo moriría, pero resucitaría, y a través de eso se pagarían nuestros pecados. Esas son las buenas noticias. Pero este Evangelio, mis hermanos, es de Dios. Proviene de Dios. Es iniciativa de Dios. Es Dios el que decide enviar su Evangelio. Por eso tú y yo no tenemos ningún derecho ni ninguna autoridad para cambiar ni modificar ese mensaje del Evangelio. Ahí es donde tú y yo nos metemos en problemas cuando intentamos modificar el mensaje, hacerlo un poquito más agradable al oído del que escucha. Y nos metemos donde no tenemos que meternos, porque este es el Evangelio de Dios. Y tú y yo no lo podemos modificar. El Evangelio no es promesa para enriquecerse. El Evangelio no es promesa de prosperidad ni de éxito como el mundo lo entiende. El Evangelio es el anuncio de Cristo en la cruz, pagando tú y mis pecados. Porque es la única manera en que se podía pagar la deuda que tú y yo teníamos delante del Padre. Y ese es el Evangelio, ese es el anuncio del Evangelio. Esa es la verdad que tú y yo debemos anunciar y proclamar. La única forma de llegar al Padre, Jesucristo mismo la dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre. ¿Qué más dice el pasaje? Si no es a través de mí. El único puente, el único camino que te lleva a Dios es Cristo. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Cristo es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Él es la luz. Él dijo: yo soy la luz. Yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua. Jesucristo afirmó que era la única manera de llegar al Padre. Eso quiere decir, mi hermano, que tú no llegas a Dios por tus buenas obras. Si yo me porto bien, entonces voy a ir con el Señor. No, no funciona así. Es a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos una luz verde para pecar? Claro que no. Pero por nuestras buenas obras no podemos entrar a la presencia de Dios. Porque el cielo, mi hermano, no es un trofeo que te ganas a través de tu esfuerzo. Es un regalo dado por gracia de parte de Dios a aquellos a quienes a Él le plació darles el regalo. Y de lo que nos gozamos es de que si tú y yo estamos aquí y hemos creído este Evangelio, quiere decir que hemos sido, como dice Pablo aquí,
de los llamados, de los escogidos, por la gracia y la misericordia de Dios. No porque tú y yo seamos mejores que los demás, no. A nosotros nos quitan a Cristo y queda nada agradable. Pero si tú y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Las buenas noticias tratan, las buenas noticias de Dios, o el Evangelio de Dios trata de su Hijo, ¿no? Cristo es este agente mediador de la gracia de Dios. Tú y yo hemos aprendido qué es la gracia. La gracia es este favor divino que no merecemos. Pero Cristo decide quién puede recibir ese favor de parte de Dios. Mi hermano, y eso es lo que nos llena de gozo. Y Pablo es lo que inicia diciéndole a la iglesia que está en Roma. La iglesia que está en Roma, para darte un poquito del contexto de la historia, allá en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando sucede el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja y llena a muchas de las personas que estaban ahí, bueno, era una de las fiestas solemnes del pueblo, había mucha gente que se había reunido y que había venido de distintos lugares, ¿no? Porque tenían que estar presentes en Jerusalén para la celebración de esas fiestas. Entonces el Espíritu Santo baja ahí, de acuerdo a Hechos capítulo 2, y fueron llenos del Espíritu Santo muchos, y hubieron manifestaciones del Espíritu Santo, y entonces muchos creyeron ese evangelio. Y ese grupo de gente, habían algunos que venían de Roma. Entonces cuando regresan a Roma, ellos ya llevan el evangelio en sus corazones. Se inicia una iglesia en Roma. ¿Quiénes llevaron ese mensaje para allá? Bueno, ese mensaje lo llevaron los judíos, porque ellos eran los que estaban en la fiesta en Jerusalén. Se inicia la iglesia en Roma y se anuncia el evangelio también a gentiles. Y hay gentiles que están creyendo el evangelio. Gentiles es aquel que no era judío, ¿no? Y era rechazado por el judío, pero el evangelio vino a romper con esa barrera. Unos años más tarde, un emperador, Claudio, decide que no quiere a los judíos en Roma, y así que los echa de Roma. Y se quedan solo gentiles. Y entonces ahora los gentiles se quedaron a cargo de la iglesia en Roma. Después viene otro emperador y decide que mejor sí quiere a los judíos de regreso, ¿no? Y ahí vienen los judíos de regreso, pero ahora la iglesia en Roma está prácticamente gobernada por gentiles, y ahora vienen los judíos. Y ahora el problema es, ¿y quién va a tomar control de esto? Es como que el judío hizo la iglesia, se fue y regresó, y ahora ya no puede tener ninguna autoridad ahí, ahora son otros, y hay un conflicto ahí entre judío y gentil. Y ese conflicto es el que Pablo quiere solucionar a través de esta carta. Por eso vamos a ver constantemente un choque entre judío y gentil, y la solución que Pablo presenta a través del evangelio. Pero esta solución que Pablo anuncia es la teología de Pablo, o sea, lo que él entiende de Dios, y por eso nos concierne a nosotros mucho, porque debemos saber qué es lo que se conoce y se entiende de Dios. Esa es una. La otra es de que está en la Biblia, y si está en la Biblia quiere decir que el Espíritu Santo fue el que reveló esto. Quiere decir que es la palabra de Dios. Así que las soluciones que se presentan son la palabra de Dios, y el anuncio que Pablo menciona aquí acerca del evangelio, ese también es palabra de Dios. Así que, como Pablo dice aquí, el mismo mensaje, mi hermano, del evangelio, este mensaje que tú escuchas, es el mismo mensaje que te da la herramienta de la fe para poder creer en el mismo mensaje. O sea que Dios te da la herramienta y te da la fe para que puedas creer en Él y tener salvación, sin que tú tengas que esforzarte mucho, porque la obra la hace el Señor. Gloria a Dios. No sé si quedó claro el asunto, pero el video va a estar en el canal, así que lo puedes ver la siguiente semana. Continuamos en el versículo 6.
Y dice la palabra del Señor aquí, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser ¿de qué? De Jesucristo. Y en el versículo 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Llamados a ser de Cristo. O sea, apártate de cualquier amorillo que tú tengas, porque ahora al que vas a amar es a Cristo. Apártate de cualquier Dios al que tú le quieras o le estés sirviendo, porque ahora tú le sirves a uno que es Cristo. Llamados a ser de Él. Y santo lo que quiere decir es cortado. La palabra santo lo que quiere decir cortado o separado o apartado. Por eso Pablo le llama a la iglesia, a vosotros los santos que estáis allá en Roma, ¿no? No quiere decir que en el país existan los santos. Tú, de acuerdo a la terminología bíblica, tú eres santo porque has sido cortado y has sido apartado. ¿Apartado para quién? Para que le pertenezcas, dijo él, a Cristo. O sea, tú fuiste sacado de donde estabas para pertenecerle solamente a Cristo. Entonces Pablo reafirma el llamado y dice, llamados a ser santos, apartados. Mis hermanos, el llamado que Cristo nos hace, o el llamado que Dios nos hace en su evangelio, el llamado a ser salvos, conlleva también otra parte, y es el llamado a ser santos. No podemos ser salvos sin ser santos, y no podemos ser santos si no hemos sido salvos. Es una misma, viene en el paquete, venían las letras pequeñas. Si eres salvo, debes ser santo. Y Pablo dice que hemos sido llamados a ser santos. Eso quiere decir que hemos sido llamados a ser separados del mundo, apartados del mundo. Nuestras decisiones, nuestras metas, nuestros sueños deben empujar, mis hermanos, hacia el reino de Dios, hacia Cristo. Eso es lo que nos va a ayudar a marcar la diferencia entre si somos o no somos santos. Esto nos pone en compromiso entonces de ser luz en medio de este mundo que habitamos. Tú y yo tenemos el compromiso de brillar en medio de la oscuridad. Te voy a leer lo que el diccionario bíblico dice acerca de santidad. Dice, en general en las escrituras, santidad significa separación o ser diferente en carácter. Lo que quiere decir santo, ¿no? Ser santo significaba no solamente vivir una vida separada, sino tener un carácter diferente al del hombre ordinario. Este llamado a la santidad quiere decir que tu carácter, mi hermano, tiene que ser diferente al carácter de la gente en general que está fuera de la iglesia. Así que no hay tal cosa de que no, yo así nací y así me voy a morir. No. Tu carácter debe ser diferente al carácter del que no es creyente. Tu carácter tiene que ser diferente al carácter de aquel que no es creyente. ¿Por qué? Porque tú eres santo. ¿Cómo te cayó eso? ¿Muy mal o muy bien? ¿Muy grato o muy desagradable? Sí, este asunto de nuestro carácter tiene que modificarse. Tiene que modificarse. No es, sería bueno que se ajuste a la dirección de Dios. No es, a Dios le gustaría si pudieras hacer algunos ajustes. No, es un absoluto. Tiene que ser diferente el carácter nuestro al del carácter del mundo. ¿A quién se tiene que parecer nuestro carácter entonces? ¿De Cristo? No.
Mira lo que sigue diciendo acá el diccionario bíblico, me gustó lo que decía, ¿no? La santidad pertenece a lo que ha sido elegido y apartado por Dios, dándosele a la vez, y vuelve acá la palabra, un carácter que se ajusta a las leyes de Dios. Y acá, ahí mismo había entre paréntesis, ¿qué se refiere esto de carácter? Y el carácter es la señal espiritual que queda en una persona como el efecto de un conocimiento o experiencia importantes. El carácter del creyente es impactado porque conoce algo que los demás no conocen y tuvo una experiencia que los demás no han tenido. ¿Y qué es lo que tú y yo conocemos que el resto no conoce? El evangelio que Pablo decía. El evangelio donde solamente en Cristo y a través de Él encontramos el perdón de nuestros pecados y somos restaurados, somos renovados, como decía el canto que cantábamos hace unos minutos, renuévame, Señor. Esta es una oración que tú y yo tenemos que estar haciendo todos los días. Dios mío, cámbiame. ¿No te ha pasado que algunas veces ni tú mismo te aguantas? ¿Te imaginas a la persona que tienes a tu lado? Todavía pides que te aguante. Bueno, este proceso de restauración, de renovación, de cambio se va a ir dando, pero a medida de que tú y yo también estamos disponibles para ese proceso. Tú y yo tenemos que estar, como dice el dicho, flojitos y cooperando con el Señor para que Él haga la obra en tu vida y en mi vida. No podemos ser rebeldes y decir, ay, eso es demasiado difícil, eso no me gusta, eso no va conmigo, eso era para los de antes, ahora estamos en otra etapa de la vida. No, la moralidad y los principios son eternos, son para siempre. Así que llamados a ser salvos, pero también hemos sido llamados a ser santos, y la santidad se refleja en un carácter que es diferente a los demás, y este carácter está empujado hacia la obediencia de los principios y preceptos de Dios, y nació de un impacto a través del conocimiento y a través de la experiencia que tuvo con el Señor. Entonces, mi hermano, para que tú y yo podamos ser salvos, necesitamos conocer el evangelio. ¿Y cuál fue el evangelio? Bueno, que Cristo vino, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, viene de una línea, humanamente hablando, pero fue declarado hijo de Dios en el momento de la resurrección. Entonces el mismo Dios hecho carne, el evangelio, y murió en la cruz. Esa cruz te debe recordar que tú y yo debíamos estar en esa cruz, pero Él decidió tomar nuestro lugar. Él dijo, te voy a dar la oportunidad de tu vida. Voy a tomar yo tu lugar en esa cruz. Y tú vas a tener la oportunidad de vivir una eternidad con el Señor en el cielo. Porque hay dos caminos. O una eternidad con el Señor en el cielo, o una eternidad en el infierno. Yo sé que esas son groserías para nosotros y no nos gusta hablar de eso, porque somos bien positivos y bien carismáticos. Pero es una realidad en la Biblia. Cristo mismo habló del infierno, de una llama de fuego que nunca se apaga, de un tormento eterno. Mi intención no es asustarte, pero hay dos opciones. No podemos ignorar esa parte también del futuro, así que es bueno que tomemos decisiones qué camino es el que tú y yo debemos seguir y sobre qué camino debemos esforzarnos. Y entre eso, la Escritura hoy nos dijo que va el carácter que fue impactado por el conocimiento y por la experiencia. Te voy a leer lo que dice Levítico 20:26. Dice así: habéis pues de serme santos. Esto no es nuevo, esto no es asunto de Pablo. Esto no se lo inventó Pablo para la iglesia. No, esto es el deseo, el anhelo, la orden, el mandato de Dios. Habéis pues de serme santos. Levítico 20:26, estoy leyendo. ¿Por qué? Y da la razón, dice, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Pero la Escritura dice que tú fuiste apartado de entre todos los pueblos para que tú le pertenezcas a Dios. Por esa razón tú tienes que ser santo, porque el que te apartó es santo. El Hijo tiene que ser el reflejo del Padre. Si tu Padre es Dios, tú tienes que ser reflejo de ese Padre. Amén. Debemos ser santos porque debemos imitar a nuestro Padre. Te voy a leer otro par de pasajes. Efesios 1, 3 al 4. Si quieres los escribes, los apuntas para que no se te olvide. Pero te los voy a leer yo. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes del fundamento del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Pablo dice que la elección o la selección o el llamado de Dios a tu vida lo hizo antes de que tú existieras. En sus planes, en su corazón estabas tú. Y Dios quería que tú le pertenecieras. Y entonces dice que desde entonces fuiste tú apartado. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero dice, ¿para qué? El propósito de tu elección, hermano, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el llamado que la iglesia tiene es un llamado de pureza, de santidad. Dice aquí, sin mancha delante de Él. Y yo creo que esas expresiones nos lo dejan todavía más claro. Cómo nuestra vida, nuestro carácter, debe presentarse delante de Dios. Sin mancha delante de Él. Así que debemos ser santos, porque ese es el propósito de la elección de Dios. Y un último pasaje es 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, quiere decir que han sido apartados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. El llamado, mis hermanos, a ser santos no es solamente para un grupo específico de miembros de la iglesia, no es solamente para aquellos que tienen alguna responsabilidad o algún cargo, no es solamente para el maestro, no es solamente para el pastor, no es solamente para los de la alabanza. No, el llamado de la santidad es para todo el que invoca el nombre del Señor. O sea que es para ti y es para mí. Y no es solamente para nuestra iglesia local, es un llamado universal, porque es para todos los que en el mundo invocan el nombre del Señor, porque también es Señor de ellos y Señor nuestro. Así que el llamado a la santidad es algo que tú y yo no podemos evadir. Un llamado conlleva el otro. Si hemos sido escogidos para ser salvos, hemos sido escogidos para que seamos santos también. Te mentí cuando te dije que era un último. Este es el último que te voy a leer. Primera de Timoteo 2:4. En el cual, dice, el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es de que todos sean salvos. ¿Cómo pueden aquellos escogidos saber que son salvos si todavía no lo saben? A través de la herramienta que es el Evangelio.
¿Y quién se encarga de llevar ese evangelio a esas personas? Tú y yo. Es nuestra responsabilidad anunciar el evangelio. Cuando tú anuncias el evangelio, mi hermano, tú estás haciendo el anhelo de Dios realidad. Si tú querías, ay Dios, yo me gustaría darte un regalo grande por todo lo que has hecho por mí, bueno, anuncia el evangelio, porque eso apunta hacia el anhelo y el deseo del corazón de Dios de que todos se salven y todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. En el corazón de Dios, mi hermano, no está el deseo de que muchos perezcan y mueran. El deseo es de que todos se salven, pero hay una realidad. La realidad es de que muchos le darán la espalda a Dios. Pero tú y yo tenemos que anunciar esta verdad, porque hay muchos que han sido llamados y es el evangelio, de acuerdo a lo que leíamos en los primeros versos, lo que les anuncia que son salvos, lo que les da la fe y la capacidad de creer y obedecer al mensaje del evangelio. Vamos a tener un recorrido bien interesante en esta carta, mis hermanos. Y solamente acá en el saludo, Pablo nos ha dejado saber nuestra posición y nuestra identidad en el Señor. Pero a la vez también nuestra responsabilidad como comunidad de fe y nuestra responsabilidad con el mundo que está allá afuera. Tú y yo tenemos que ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Amén. Gloria al Señor. Así que no sé cómo está tu situación con Dios, mi hermano. No sé si tú eres una persona que ha tomado un compromiso serio con Dios. O si eres una persona que en algún momento tomó un compromiso serio con Dios, pero en el camino fue bajando la responsabilidad. O quizá eres un simpatizante, nada más te agrada lo que acá sucede, la amistad, la compañía, la música. Pero detrás de lo que hacemos en los domingos, mis hermanos, detrás de todo esto, hay una eternidad que está esperando por muchos de nosotros. Y nuestro deseo es de que todos vayamos para allá también. Y es el deseo de Dios, de que todos vayan para allá. Así que los que estamos aquí, será necesario que anunciemos el evangelio, y los que escuchan el evangelio, será necesario que crean en ese evangelio. Y detrás de todo eso es la obra de Dios la que se estará haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que si tú no has tomado, mi hermano, un compromiso serio con el Señor, te invito el día de hoy a que en tu corazón tomes ese compromiso serio con Dios. Si en algún momento en tu camino de vida detuviste el compromiso con el que iniciaste con Dios, te invito a que hoy renueves ese compromiso con el Señor. Pudieran ser las oportunidades que Dios nos está dando para que encontremos lo que nuestro corazón busca sedientamente. En el Señor está nuestra satisfacción. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.